Muy buenos días, queridos hermanos. Estamos a miércoles 8 de abril, en plena Semana Santa, y la Cuaresma llega a su fin. Mañana comenzaremos con el Triduo Pascual, ya camino hacia la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida, la pasión, muerte y resurrección del Señor. La Cuaresma se puede decir que llega hasta aquí. Hemos estado caminando un interesante y largo camino que nos ha traído hasta este momento. Mañana, con la celebración de la misa de la Cena del Señor, vamos a comenzar ese Triduo Pascual. Pero hoy, este día miércoles santo, todavía, igual que ayer, se vislumbra la escena de la traición que dio lugar a la aprehensión y al juicio que le hicieron a Jesús antes de llevarlo a la cruz. Dejemos que el Evangelio de Mateo, en esta ocasión, sea quien nos relate esta triste, conmovedora escena que sucedió en aquel momento. Dice en el capítulo 26, que hoy se lee en la liturgia: en aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata, y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselo. ¡Qué tristeza! El amigo vende al amigo como si fuera un objeto. ¿Cuánto me dan? Ni siquiera le pone un precio. Le dice: ¿cuánto me dan? ¿Cuánto me ofrecen por él? El amor al dinero es la madre de muchos males para el ser humano. El apego a los bienes materiales es el comienzo de mucho de la perdición de un alma. Este hombre, Judas, había ya perdido su alma por no haberse desprendido suficientemente de todo lo que el mundo le había ofrecido, hasta llegar al colmo de vender a su maestro. ¿Cuáles eran las verdaderas razones que Judas pudo haber tenido? Pudieron haber sido otras más. Sin embargo, es obvio que la causa principal pudo haber sido precisamente el amor a la tierra, a este mundo y a los bienes materiales. Sigo el texto. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió: vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: el maestro dice, mi hora está ya cerca. Voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Hay muchos comentarios interesantes acerca de este fragmento. ¿Por qué ir a cenar en casa de un desconocido? Este fulano pudo haber sido cualquier persona, una persona que ofreció su casa, o que quizá el Señor, a través de sus discípulos, convenció para que abriera su casa. Tal vez no había otro lugar. El maestro no tenía casa. Los discípulos habían dejado su casa. No tenían dónde vivir, dónde comer, dónde celebrar esta Pascua. Y precisamente iba a ser la última que el maestro iba a compartir con ellos. Lo cierto es que utilizaron una casa ajena, una casa extraña, para celebrar esta fiesta. Pensemos en cuántas personas hoy no están sin techo. ¿Cuántos están en riesgo de perder su techo, su casa, su vivienda, por todo el problema que ha generado la pandemia y sus efectos colaterales, como el efecto económico, el problema de perder empleos, el no poder recibir sueldos y no pagar la hipoteca, etc.? Mucha gente también no tiene techo desde hace mucho tiempo. Son los homeless, los sin hogar, los sin techo, los niños de la calle. Todos ellos también no tienen techo donde albergarse, donde abrigarse. No tienen donde celebrar una fiesta, una Pascua. Pensemos en ellos
y brindémosle también acogida, si está en nuestras manos, hacer algo por estas personas que son también hermanos nuestros. Al atardecer se sentó a la mesa con los 12 y mientras cenaban les dijo: yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno: ¿acaso soy yo, Señor? Esta escena también tiene mucho que aportarnos. Hay mucha tela que cortar, como dicen en otros lugares. Les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. ¿Por qué Jesús les suelta esta pregunta? Tal vez porque Jesús quería poner al descubierto los sentimientos y las intenciones de cada uno de ellos. Por un lado, la inocencia de los demás. Por el otro lado, la malicia de Judas, que allí pues se iba a poner todo al descubierto. Quizás Judas no previó que Jesús en lo humano también podía averiguar lo que había en el corazón de este hombre. Judas, el amigo también, que había compartido con Jesús tantas cosas, no lo conocía como él debió haber sido conocido. ¿Cuántos de nosotros hemos compartido con Jesús tantas cosas? Hemos ido a misa tantas veces, hemos participado de retiros espirituales, nos consideramos gente de iglesia y no conocemos a Jesús como Él quiere ser conocido. ¿Cuántos Judas no hay entre nosotros? ¿Cuántos Judas no venden al Señor por algo material y le dan prioridad a lo material, al dinero, a las cosas de este mundo que pasan, y vendemos a Jesús por cosas que no merecen la pena? ¿Cuántos hay así, de esta manera? Uno de ustedes me va a entregar. Y dice que se pusieron muy tristes. Obviamente cada uno se examinó a sí mismo, porque sabían que cada uno de ellos, como el Señor se los había enseñado, son víctimas de sus propias debilidades, y que este mundo que está bajo el dominio de la oscuridad les va a tentar y va a hacer que cada uno de ellos pueda caer en la tentación. Cada uno de ellos se preguntaba: ¿acaso soy yo, Señor? Porque saben que son débiles, saben que son frágiles. Es buena hora para preguntarnos también: ¿soy yo capaz de vender al Señor? ¿Soy yo capaz de traicionarle? Hoy también tenemos que hacernos esa pregunta. Esta pregunta va a sacar a relucir las intenciones de cada quien. Él respondió: el que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme. Obviamente Jesús no quería que la duda estuviera presente en cada uno de ellos, que se desesperaran, que se entristecieran, y da un dato interesante: el que moja su pan en el mismo plato que yo. Y aquí voy a decir algo quizá que parezca duro. ¿Cuántos hay que mojan el pan en el mismo plato y son traicioneros? Pensemos a veces en la gente que comparte en los grupos de iglesia, la gente que está en el mismo coro, la gente que pertenece al mismo apostolado y que son gente que se supone que son de confianza, mas sin embargo en su corazón albergan intrigas, albergan envidias, albergan odios, resentimientos. Esa gente que moja el pan en el mismo plato, que comen del mismo pan eucarístico, que se acercan al mismo altar, que oran hasta en la misma banca, y a veces tienen sentimientos encontrados y malos acerca de sus propios hermanos. Hay Judas muy cerca de nosotros. Ese va a entregarme, porque el Hijo del Hombre va a morir, como está escrito de él. Pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado, más le valiera a ese hombre no haber nacido. Y aquí se mezclan, como lo he dicho anteriormente, dos cosas: la voluntad de Dios, la historia de la salvación, y por otro lado la voluntad del hombre, la historia humana, que van entrelazadas y que Dios permite que ambas caminen juntas, y Dios va escribiendo derechos sobre renglones torcidos. Se van cumpliendo las profecías, se van cumpliendo las predicciones de los profetas, y al mismo tiempo el hombre va escribiendo su propia historia en medio de debilidades, caídas y complots. Esto es muy, pero muy triste. Es interesante este dato. Dice: el Hijo del Hombre va a morir, como está escrito, voluntad de Dios, pero hay de aquel
por quien el hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Aquí en este texto aparecen dos palabras bien interesantes, aquel y el hombre. ¿No podría ser una misma palabra? Dice San Agustín que precisamente cuando se habla de aquel, no se está refiriendo a Judas, se está refiriendo a Satanás, que es el autor de todo aquello que va a pasar. Pero Judas, el hombre, es el ministro de toda la traición, el que ejecuta la obra. A ese no le valdría haber nacido, porque si se nace, si se vive, es para hacer el bien. No tiene sentido la vida para hacer el mal, para hacer daño, para matar, para asesinar, para pecar. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar, ¿acaso soy yo, maestro? Jesús le respondió, tú lo has dicho. ¿Qué quería Judas con esta pregunta? ¿Pasar inadvertido? ¿Que la gente no se diera cuenta solo porque preguntó y le dice maestro? Como diciendo, yo no tengo nada de qué arrepentirme, yo soy como ustedes, ¿acaso soy yo? Todos preguntaron también, ¿acaso soy yo? Pero Judas se atreve con todo el descaro a preguntarle al maestro como si él fuera inocente. Y Jesús se lo aclara, tú lo has dicho. Podría haberle recriminado muchas cosas, pero solamente dice eso en su gran sabiduría, tú lo dices. Pidámosle mucho al Señor que al finalizar esta cuaresma y al comenzar este triduo pascual el día de mañana, nosotros podamos haber aprendido a ser más fieles al Señor, podamos haber aprendido a amar más a los hermanos, y en medio de esta tragedia mundial, de esta pandemia, el Señor nos enseña en nuestro corazón a ser mejores personas, a no albergar malos sentimientos ni malas intenciones en nuestro corazón. Tenemos que salir mejores de todo esto, purificados. Tenemos que haber hecho penitencia suficiente y todavía nos quedarán días, porque la Pascua que vamos a celebrar va a ser una Pascua también muy distinta. Todavía el Señor nos sigue invitando a ser diferentes, a vivir una vida nueva, a seguir arrepintiéndonos de nuestros pecados y a seguir moviéndonos a conversión. Amén. Y que el Señor Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Preparémonos pues debidamente para el triduo pascual que va a comenzar mañana y vivámoslo desde la intimidad de nuestros hogares. Pórtense bien, tengan precaución, no salgan a menos que sea absolutamente necesario. Que la Virgen los acompañe. Chao, chao.